Estoy escribiendo esto porque siento que es mi deber documentar los horrores que he experimentado. Mi nombre es Alex Thompson. Soy capitán y lidero la compañía Bravo, estacionada en un puesto avanzado en una zona de conflicto indeterminada. Nuestro objetivo era mantener la posición y aguardar refuerzos. Un trabajo estándar, pensé, pero me equivoqué. El enemigo que nosotros creíamos que era un grupo rebelde resultó ser algo diferente. La primera noche del asedio fue cuando empezamos a notar que algo extraño estaba pasando. No se trataba de los nervios típicos de una situación de combate, ni del miedo natural a lo desconocido. Esto era algo completamente diferente, algo que retorcía el mismo aire y lo llenaba de una opresión palpable. «Capitán Thompson, tengo que hablar con usted», dijo el sargento Martínez. Su rostro estaba marcado con arrugas profundas que no recordaba haber visto antes. Estaba claro que algo lo tenía muy perturbado. «Por supuesto, sargento, adelante. ¿Qué sucede?», le pregunté. «Los centinelas han estado reportando cosas. Algunos dicen que son como susurros en el viento, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no pueden entender. Pero lo más preocupante son los murmullos. Algunos han reportado que han escuchado murmullos desde el mismísimo suelo». Instintivamente, eché un vistazo al monitor de seguridad que mostraba el perímetro del puesto avanzado. Todo parecía en orden, pero no podía negar que algo en el ambiente se sentía fuera de lugar. «Entiendo que es estresante, sargento, pero estamos bajo asedio. Los nervios están a flor de piel, así que eso podría ser cualquier cosa». Martínez pareció buscar las palabras antes de hablar de nuevo. No es eso, señor. Los hombres han visto cosas, siluetas oscuras moviéndose más allá de nuestras líneas. Y algunos incluso han visto rostros, señor. Rostros sin ojos que los miran desde la oscuridad». Eso me dejó perplejo. Martínez era un veterano y no se asustaba tan fácilmente. Y tampoco tenía sentido que intentara inventar algo así, y mucho menos en medio de un asedio. «¿Tiene algún informe escrito sobre estos incidentes, sargento?», respondí. «Lo hemos documentado, señor, pero bueno, es difícil de creer incluso cuando lo ves en papel», dijo el sargento con algo de duda. «Está bien, sargento. Quiero hablar con los hombres que han experimentado estas cosas. Reúne a todos en la sala en 10 minutos». «Sí, señor». 10 minutos más tarde, estaba frente a un grupo de soldados nerviosos. Todos eran hombres duros, ya acostumbrados al combate y al peligro. Pero lo que vi en sus ojos era un tipo de miedo que no tenía nada que ver con las balas o las explosiones. Era un miedo más ancestral, algo que tocaba una cuerda profunda en la psique humana. «Escuché que han tenido experiencias inusuales en el perímetro», comencé. «No estoy aquí para juzgar a nadie, pero necesito que me digan exactamente lo que han visto o escuchado». Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, uno de ellos, el cabo Jackson, habló. «Yo estaba en la torre de vigilancia, señor. Vi una figura en el límite del bosque. Pensé que era un enemigo, así que levanté mi arma. Pero cuando miré a través del visor, lo que vi no era humano. Era como una especie de sombra, pero tenía forma. Y esos ojos, señor, o más bien la falta de ellos, era solo un vacío negro y oscuro». Otros asintieron y compartieron experiencias similares. Susurros que les erizaban la piel, sensaciones de ser observados, y sombras que parecían moverse de forma inteligente, pero no natural. La sala estaba cargada con una tensión palpable. Me quedó claro que estaban enfrentando algo que no podía explicarse con lógica militar o ciencia. Lo que fuese que estuviéramos enfrentando era algo que se escurría entre las grietas de nuestro entendimiento, algo que convertía nuestro puesto avanzado asediado en algo más que una simple posición militar.
Ahora me estaba quedando claro que este era un campo de batalla no solo para las armas y las estrategias, sino también para nuestras propias almas. Bien, escúchenme todos. No sé qué es lo que estamos enfrentando aquí, pero sé que no podemos dejar que nos rompa. Mantengan sus armas listas y sus sentidos alerta. Y lo más importante, manténganse juntos. No permitamos que lo que sea que esté ahí afuera divida nuestras filas. Recuerden, somos soldados, y si tenemos que luchar no solo contra un enemigo visible, sino también contra uno invisible, entonces que así sea. Mantendremos la posición hasta que lleguen refuerzos, o hasta que descubramos qué diablos está pasando aquí. ¿Entendido? A pesar de que dije estas palabras, en el fondo, un pensamiento persistente me atormentaba. ¿Y qué tal si lo que enfrentamos no es algo que los refuerzos puedan combatir? ¿Qué pasaría si es algo que una bala no pueda matar? No tenía respuestas, solo preguntas. Y la incertidumbre de una larga noche por delante. La segunda noche fue cuando la realidad tal como la conocíamos comenzó a desmoronarse por completo. Después de los informes y experiencias extrañas de la noche anterior, había ordenado un estado de alerta máxima. Todas las luces del perímetro estaban encendidas, y los soldados habían sido instruidos para disparar a cualquier cosa que se moviese dentro de un área de seguridad. Capitán Thompson, el francotirador Johnson quiere que lo releven. Dice que hay movimiento en el bosque, comunicó el sargento Martínez a través del intercomunicador. Me desplacé rápidamente hacia el nido de francotiradores, situado en la torre de vigilancia más alta del campamento. Cuando llegué, Johnson estaba claramente inquieto. Sus ojos miraban a través del visor de su rifle, con una concentración feroz. ¿Qué tienes ahí, Johnson?, pregunté. Movimiento, señor. Allí en el límite del bosque, algo se está moviendo entre los árboles. No puedo decir qué es, pero sé que se siente mal. Miré a través de mis propios binoculares hacia la dirección que Johnson me indicaba. Al principio, no vi nada, solo la oscuridad del bosque. Pero luego, casi como un tronco de luz, vi una silueta oscura moverse entre los árboles. Si tienes un blanco claro, dispara, ordené. Johnson no dijo nada, y un breve momento después, apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó en la noche, y la figura cayó al suelo. Por un momento pensé que todo había terminado, pero entonces, la figura en el suelo empezó a moverse de nuevo. Se levantó casi como si no le hubiera afectado el disparo directo, y luego se desvaneció en la oscuridad del bosque. Johnson volvió hacia mí. Su rostro estaba completamente drenado de calor. Capitán, aquella cosa definitivamente no era humano. Estoy seguro de que le di de lleno, y sin embargo, su declaración, dada la situación, fue escalofriante. ¿Qué demonios estábamos enfrentando? ¿Enemigos con capacidades que no comprendíamos? ¿O era algo mucho más siniestro? Decidí mantener la calma. Johnson, quiero que esto se quede entre nosotros. ¿Entendido? Ni una sola palabra a nadie. No necesitamos más pánico en las filas. Mantén el ojo en el bosque y dispara a cualquier cosa que se mueva hacia el perímetro. Voy a hablar con Martínez y los demás para reforzar nuestras defensas. Johnson asintió, aunque vi en sus ojos un tipo de terror que no había visto antes en ningún hombre o mujer con los que había servido. Algo estaba muy mal. Regresé a mi puesto de comando con un sentimiento de desasosiego. Hablé con Martínez sobre la necesidad de reforzar las defensas y mantener una vigilancia más estricta. Pero, mientras discutíamos los detalles, no pude quitarme de la cabeza la imagen de esa figura oscura levantándose después de haber sido disparada por primera vez en años. Empecé a cuestionarme si nuestras armas, entrenamiento y tácticas serían suficientes para lo que nos esperaba. Pero esta no era la pregunta más importante. ¿Contra qué demonios estábamos luchando? Las siguientes horas fueron una neblina de actividad frenética mientras preparábamos nuestras defensas. Pero a medida que se acercaba la medianoche,
El miedo se arrastraba sobre nosotros como una neblina, y no pude evitar pensar que estábamos al borde de un abismo, del cual no podríamos regresar. Y luego, cuando el reloj marcó la medianoche, comenzaron los gritos. En nuestra última noche, la atmósfera del campamento estaba electrificada con una tensión que podía sentirse en cada mirada, cada palabra y cada gesto. Los hombres estaban al borde del agotamiento y la desesperación. Era como si la mismísima oscuridad nos hubiera rodeado, invadiendo no solo el espacio físico, sino también nuestras mentes. ¿Todas las armas están listas?, pregunté, intentando mantener un tono de normalidad, aunque sabía que nada de esto era normal. «Listas, capitán», respondió Martínez, aunque noté algo en su voz que nunca había escuchado antes. Era como si parte de él ya se hubiera rendido. La noche se despegó ante nosotros, como un telón de terciopelo negro, tan oscuro, y las luces del perímetro parecían haber sido tragadas por la vastedad que nos rodeaba. Y entonces, todo comenzó. Las sombras se hicieron visibles. Primero surgió una, luego otra surgiendo de la oscuridad, como si fueran exhalaciones de la misma tierra, y de repente, ya eran más de una docena. ¡Fuego!, grité, y una andanada de disparos iluminó la noche. A diferencia de las noches anteriores, los cuerpos cayeron y permanecieron en el suelo. Esto nos dio una falsa sensación de alivio, pero ese alivio se esfumó cuando de la negrura de las sombras salían más y más. Era como si cada bala que disparáramos fuera una señal para que surgieran más de estas cosas. Y entonces sucedió. Martínez, que estaba a mi lado disparando su arma, de repente dejó caer su rifle y se llevó las manos a la cabeza gritando. Cuando volvió hacia mí, supe que algo estaba terriblemente mal. Sus ojos se habían vuelto completamente negros. Eran como pozos profundos sin fondo. «Martínez, ¿qué?», empecé a decir, pero él se desplomó justo antes de que pudiera terminar la frase. Corrí hacia él intentando buscar algún signo de vida, pero estaba claro que había perdido la lucha contra lo que sea que nos estuviera asediando. Fue en ese momento cuando supe que habíamos llegado al final. No solo al final del asedio, sino que quizás el fin de todo lo que conocíamos como real y lógico. La radio chisporroteó con gritos y órdenes caóticas, pero ya no tenían sentido. Nuestro mundo había cambiado, y yo no tenía respuesta alguna. Así que hice lo que todo capitán hubiera hecho en estos casos: dejar mis dudas a un lado y seguir con el mando hasta el final. «Soy el capitán Thompson. Les ordeno a todos que retrocedan hacia el centro del campamento», ordené por el radio, aunque sabía que era una estrategia desesperada. Ordené que se reagruparan y formaran un círculo, apuntando hacia afuera. Era hora de hacer nuestro último soporte. Los hombres que quedaban se reagruparon. Sus rostros estaban marcados por el terror y la incertidumbre. Nos formamos en un círculo. Nuestras armas apuntaban hacia la oscuridad que en ese momento ya nos rodeaba. Podía ver a las figuras acercándose, como sombras oscuras que se movían sinuosa y rápidamente hacia nosotros. «¿Esto es todo, capitán?», me preguntó el cabo Jackson con su voz temblorosa. «No lo sé, soldado», le respondí. «Pero si esto es el fin, debemos enfrentarlo como los soldados que somos». Las figuras se acercaban cada vez más, y nuestras armas estaban listas y recargadas. Las primeras siluetas entraron en el rango de las luces del perímetro, revelando sus contornos grotescos y sus ojos vacíos. Apuntamos nuestras armas sabiendo que esto sería nuestra última batalla, todo sin importar el resultado. «¡Preparen fuego!», ordené, mi voz resuelta pero llena de tristeza insondable. Y en ese momento, justo cuando estábamos a punto de desatar el fuego que probablemente sería nuestro último acto en este mundo,
algo en el aire cambió. Fue como si el mismísimo tiempo se hubiera detenido, dejándonos suspendidos en un instante eterno de desesperación y oscuridad. Entonces, desde alguna parte en la distancia, se escuchó un ruido. Era el sonido de un helicóptero. Las luces brillantes cortaron la noche y el sonido de las aspas llenó el aire. Pero lo más sorprendente de todo fue que a medida que el helicóptero se acercaba, las figuras empezaban a retroceder. Era como si la luz las ahuyentara. El helicóptero aterrizó en el centro del campamento y de él salieron soldados con equipos que nunca antes había visto. Portaban trajes oscuros y gafas que parecían tecnológicamente avanzadas, y sus armas emitían un resplandor azul eléctrico. Capitán Thompson, soy el mayor Anderson de una unidad especial. ¿Está usted a cargo aquí?, preguntó el hombre que parecía el líder del grupo. Sí, mayor. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué carajos eran esas cosas? No hay tiempo para explicar nada ahora, capitán. Debemos evacuar a sus hombres de inmediato. Aunque tenía 1000 preguntas, supe que este no era el momento. Rápidamente mis hombres y yo subimos al helicóptero, dejando atrás lo que quedaba de nuestro campamento. Y me temo, un pedazo de nuestra humanidad. Mientras el helicóptero se elevaba en el aire, miré hacia abajo una última vez. Las figuras estaban allí en el borde del campamento, como sombras oscuras absorbidas de nuevo por la noche. Sé que tienes preguntas, capitán, dijo el mayor Anderson, y en su debido tiempo obtendrá respuestas. Pero por ahora, debes saber que ha enfrentado algo que muy pocos han visto y sobrevivido para contarlo. ¿Y qué es exactamente eso, mayor?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta. A su debido tiempo, capitán. Ya se lo he dicho. Por ahora usted y sus hombres descansen. Me quedé mirando hacia la oscuridad mientras nos alejábamos, preguntándome qué tipo de mundo sería este, en el que tales cosas horrendas podrían existir. Pero una cosa estaba clara. Habíamos estado al borde del abismo, mirando hacia el vacío que parecía infinito. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato. Ahora, vamos con un relato un poco más corto, pero que igual no los dejará indiferentes. Llevábamos 6 meses en una operación de contrainsurgencia, en una región montañosa que los mapas ni siquiera nombraban. El terreno era brutal, pero lo que más pesaba sobre nosotros era el silencio. Era como si la mismísima naturaleza estuviera en nuestra contra. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió durante una operación de reconocimiento nocturna. Mi equipo y yo nos adentramos en un estrecho valle cubierto de densa niebla. Estábamos equipados con visores nocturnos, pero por alguna razón, los dispositivos no podían atravesar la niebla. Era como nadar en un océano de tinta negra. Sin previo aviso, el sargento Davis, uno de mis mejores hombres, comenzó a convulsionar. Cayó al suelo gritando de dolor, y sus ojos se pusieron blancos como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros no podía. Lo evacuamos de inmediato, pero nunca se recuperó. Pasó el resto de la vida en un hospital militar, murmurando acerca de voces en la niebla. Unos días después, mientras patrullábamos la misma área, nuestro equipo fue atacado. No eran insurgentes, eran criaturas. Es lo único con lo que puedo describirlos. Aparecieron de la nada arrastrándose por las rocas y los árboles como sombras vivientes. Sus ojos brillaban con un resplandor demoníaco. Perdimos a 3 hombres esa noche. Logramos repeler el ataque, pero algo nos seguía, algo que se escondía en la niebla. La última señal fue la más horripilante de todas. El aire estaba cargado con una electricidad que hacía que cada cabello en mi cuerpo se erizara. El silencio del turno de noche
fue interrumpido por un alarido desgarrador que provenía del sector donde estábamos excavando trincheras. Dejé mi puesto y corrí hacia allí. Mi corazón martillaba en mi pecho como si intentara escapar. Cuando llegué, no podía creer lo que veía. La tierra debajo de nuestros pies estaba moviéndose. Estaba ondulando como si fuera líquida. Pero eso no era lo peor. Manos descompuestas como las de cadáveres empezaron a salir del suelo. Se estiraban hacia los soldados agarrando sus piernas e intentando arrastrarlos hacia el fondo, hacia una oscuridad insondable. ¡Sargento! ¿Qué hacemos?, gritó uno de los hombres tratando de liberar su pierna de la carne de una de esas abominables manos. Los ojos del soldado estaban llenos de un terror indescriptible. ¡Sobre la marcha, hombres! ¡Todos retrocedan a la posición segura!, grité mientras sacaba mi cuchillo y cortaba la mano que intentaba arrastrar al soldado. Con un cuchillo agudo, la mano se replegó de nuevo en la tierra. Los soldados comenzaron a disparar al suelo, intentando erradicar la amenaza que emergía de las profundidades. Pero por cada mano que desaparecía, dos más surgían en su lugar. Era como luchar contra una hidra. Cortas una cabeza y dos más aparecen. ¡Usen las granadas! ¡Ahora!, ordené, sabiendo que era una medida desesperada. Dos de los soldados arrojaron sus granadas en las áreas más afectadas. Una explosión sorda sacudió el suelo, y por un momento, todo se quedó en silencio. Cuando el humo se disipó, las manos habían desaparecido, pero la tierra en la que habíamos estado parados ahora estaba marcada con símbolos indescifrables. Era como si algo hubiera escrito mensajes desde abajo. Aceleramos el proceso de evacuación y abandonamos la trinchera. Nos reagrupamos en una posición más segura, pero la atmósfera había cambiado. Todos sabíamos que habíamos sido partícipes de algo que iba más allá de la comprensión humana, algo que desafiaba toda lógica y razón. La misión fue abruptamente cancelada al día siguiente y nos sacaron de la zona en helicópteros. Los altos mandos declararon la operación como altamente clasificada y nunca se nos permitió hablar de ella. Pero lo que vimos esa noche nos cambió para siempre. Los hombres que estuvieron conmigo han dejado el servicio o han sido enviados a diferentes partes del mundo. Es como si quisieran dispersarnos. Todo para asegurarse de que el secreto se mantuviera guardado. Yo me quedé, acosado por pesadillas y preguntas sin respuestas. Pero algo en mi interior me dice que sea lo que sea que despertamos esa noche, está lejos de haber terminado con nosotros. Y cada vez que siento el suelo moverse ligeramente bajo mis pies, me doy cuenta de que las verdaderas batallas podrían estar aún por venir.